y todas. Mi nombre es Magdalena Fernández, soy estudiante del Magíster en Economía y Políticas Públicas y les doy la bienvenida a Ideas sin Tiempo, un podcast donde exploraremos las ideas de 5 pensadores en el marco actual de las cátedras UAI, cuyas reflexiones siguen siendo muy vigentes en el mundo actual. Hoy me acompaña Leonidas Montes, director de la cátedra de Smith de la Universidad Adolfo Ibáñez, en este episodio en el que hablaremos sobre comercio internacional y proteccionismo, un tema que ha resurgido con fuerza en el último tiempo a propósito de las polémicas políticas arancelarias que ha tratado de impulsar el gobierno de Donald Trump. Bienvenido, Leonidas. Muchas gracias, Manny. Qué rico estar acá hablando de Adam Smith. Sí, bueno, de hecho, quería partir por preguntarle eso. Usted tiene una trayectoria académica muy larga, partiendo porque fue ingeniero civil de la Universidad Católica, también estudió filosofía, es magíster en ciencia política y doctor en economía por la Universidad de Cambridge. En este largo camino, ¿cuándo se encontró con la obra de Adam Smith? Fue prácticamente por casualidad, diría yo, porque cuando hice la tesis de ciencia política con Oscar Godoy, yo intenté trabajar el dilema entre interés propio y beneficio público, desde Maquiavelo hasta Adam Smith. Entonces terminé con Adam Smith. Y después, cuando hice mi licenciatura en filosofía, la hice en la teoría de los sentimientos morales con el profesor Juan de Dios Vial. Y en esa época la teoría de los sentimientos morales no era un libro muy conocido. Y después llegué a hacer el doctorado y lo iba a hacer en otro tema, pero nuevamente por casualidad o porque me quedé pegado en lo anterior, terminé haciéndolo en Adam Smith. Esa es la verdad. O sea, al final el camino lo fue lanzando... Sí, se fue dando de forma espontánea, como diría nuestro amigo Hayek. Muy bien, bueno, también le quería preguntar algo relacionado con esto del bien común versus el bien individual. Se suele defender las políticas proteccionistas bajo la lógica de cuidar a los productores nacionales. ¿Qué diría Smith respecto a eso y cómo logra balancear el interés común con el propio? Bueno, él se oponía a esa idea de la industria doméstica, de promover solamente la industria doméstica, que es lo que se hacía en esa época, era la economía política prevalente. Y si uno estudia La mano invisible de Adam Smith, precisamente es acerca de eso, a dejar que las personas y los países decidan, y sobre todo las personas, decidan dónde producir, cómo producir y a quién vender. Entonces, en ese sentido, la mano invisible, que es un concepto complejo, que no es solo comercial, también de alguna manera rebate esa idea de que había que fomentar las exportaciones y la industria doméstica. Claro, y siguiendo en esa misma línea, al final estas políticas arancelarias que están tratando de imponerse van bastante en contra de esta idea de la mano invisible. ¿Cómo interpretaría Smith esta política? Bueno, esta política de lo que se conoce, tú te refieres a la guerra comercial en la que estamos envueltos hoy día. Bueno, yo creo que Adam Smith no creo. Estoy convencido que estaría completamente en desacuerdo porque él tenía un concepto muy acabado de lo que es el intercambio. No solo el intercambio entre las personas, que es un tema del cual podemos hablar después, sino también de la importancia del intercambio entre los países, de la importancia de que los países, así como las personas se especializan en lo que son mejores para hacer, los países también se tienen que especializar en lo que saben hacer mejor. Entonces, el libre comercio era parte de esa libertad que había en el intercambio. Y por eso, nuevamente, yo creo que sería muy contrario a esto de la imposición de tarifas, al proteccionismo que estamos viviendo hoy día y a todas estas amenazas mercantilistas. Y cuando uso la palabra mercantilista, es precisamente para mencionar esa economía, la economía vigente en la época era el mercantilismo, que era una forma de ver la economía muy distinta a la que tenía Adam Smith. Claro, se está repitiendo la historia un poco. Ciertamente. Sí. Y en ese sentido, ¿cuáles diría usted que son las principales implicancias de estas tarifas y cómo afectan el comercio global? Bueno, voy a ir un poco al mercantilismo atrás porque yo creo que esto más es interesante. ¿Qué es lo que proponía el mercantilismo? ¿Qué es lo que pensaban en el siglo XVIII y en el siglo XVII también de la economía? Las personas pensaban que las políticas económicas debían estar dirigidas ¿a qué? A exportar lo más posible e importar lo menos posible. Y a exportar promoviendo la industria doméstica. Y esto permitía
tener un superávit comercial positivo. Y esto aumentaba las reservas, ¿no es cierto? Y como que había que importar igual y no se podía evitar que los ingleses tomaran un buen vino, un buen Porto de Portugal o un buen Claret de Francia, ¿no es cierto? Se les ponían altas tarifas a los productos de otros países. Y todo esto con el fin de aumentar las reservas del país. Y aquí viene esta famosa distinción que hace Adam Smith. Dice, erróneamente se ha supuesto que un país es rico tal como lo es un hombre. Que un hombre que tiene tantos billones de dólares como Elon Musk es rico como un país. Dice, no. Un país no es rico por la reserva, sino por la capacidad productiva que tiene. Por el futuro, por lo que va a producir. Y ahí viene toda la teoría de la división del trabajo, todo lo que implica el aumento exponencial en productividad, y el foco lo pone, fíjate que esto es interesante, en términos macroeconómicos, al mirar el país lo pone no en el oro y la plata o en el dinero, sino que lo pone en las personas, en el potencial de las personas, en cómo los países desarrollan sus propias industrias. Y él echa por la borda todo lo que era la economía de la época, ¿no es cierto? Como que hoy día llegara alguien y dijeran, oye, ¿sabéis que tú que estás ahí en el MEP, la maximización de la utilidad no sirve para nada? Eso es el equivalente a eso. Y él pone el foco en las personas, en la productividad, y dice, la riqueza de las naciones no está dada por la cantidad de dinero en oro o plata o por las reservas que tenga un país, sino por su capacidad productiva. Y eso implica que los países, no solo las personas, sino que los países también tienen que intercambiar. Sí, en realidad muy interesante. ¿Hace sentido? Hace sentido. Entonces sí. hay que decirle a Trump. Claro. Sí, también eso le quería preguntar. Al final, como que históricamente siempre vamos yendo y viniendo en esta idea de libre comercio y después se ponen políticas más proteccionistas como con el modelo Easy también. Bueno, Claro. Ahora esto que está pasando, ¿por qué ha sido tan difícil lograr implementar estas ideas de Smith de manera estable? Claro. Mira, a ver, el proteccionismo siempre ha acompañado a la historia de la humanidad, y la revolución copernicana que hizo Adam Smith dándose cuenta de que era importante que no solo las personas sino los países intercambiaran, fue muy importante. Él tuvo la intuición a través de la mano invisible, él vio la conveniencia y entendió que había que dejar la libertad para las personas, para las empresas, para que invirtieran en lo que ellos se sintieran más competentes y con libertad. Eso es muy importante. Y después vino yo diría, la demostración de esto que fue David Ricardo. David Ricardo con las ventajas comparativas. Si tú recuerdas, él pone el ejemplo de producir, ¿no es cierto?, vino o porto en Portugal y producir textiles en Inglaterra. Y eso fue en el año 1817. Y esa es una suerte de demostración casi matemática, diría yo, de que el intercambio con la especialización, con la libertad para elegir qué es lo que vamos a producir, generó durante todo el siglo XIX y el siglo XX un tremendo progreso económico. Lo que sucedió en esos 2 siglos es realmente sorprendente. Ahora, esto del proteccionismo también se ha aplicado en Chile y en Latinoamérica. En los años 60 eran muy comunes las políticas de la sustitución de importaciones, por ejemplo. En Chile, en los años 60 y el comienzo de los 70, nosotros producíamos autos y era una locura. ¿Ya? Era una locura producir autos porque era lo más ineficiente que hay. Se producían unas motos, había unas motos motochi y se ponían precios a todo y estaba todo centralizado, todo de alguna manera coartado, sin darle libertad a las personas para producir o para llevar adelante sus propios proyectos, y eso fue un tremendo fracaso. Entonces que el mundo, Chile se abrió. La gran explosión en términos de desarrollo y progreso de nuestro país fue la apertura de un país pequeño al mercado internacional. Y eso nos trajo un tremendo progreso durante más de 30 años. Entonces que hoy día estemos retrocediendo al siglo XVII y al siglo XVIII y olvidándonos lo que nos enseñó Adam Smith, es bastante preocupante, creo yo. Sí, es una especie de analfabetismo de historia económica importante. Exactamente. Yo no sé si de analfabetismo o de ignorancia, tal vez. Bueno, que es lo mismo. Distintas formas de plantearlo. Claro. Sí. Bueno, yo creo que con eso damos por terminado el capítulo de hoy. Muchas gracias, Leonidas, por haberte tomado el tiempo de venir y ayudarnos a linkear las ideas de Adam Smith con toda esta contingencia que está pasando y sobre la cual hay mucha incertidumbre todavía. Y también muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de escuchar el capítulo de hoy. Esto fue Ideas sin Tiempo, un podcast de las cátedras UAI. Nos encontramos en un próximo episodio. Para más información, pueden visitar la página web www.uai.cl/cátedras, donde pueden ver información sobre eventos, contenidos y próximos capítulos. Muchas gracias. Gracias a ti, Mané.